Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, viernes 18 de octubre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, aquí van los titulares de hoy, viernes 18 de octubre, en menos de un minuto. Primero, el Congreso aprobó una reforma que reduce el número de votos para que el Tribunal Constitucional apruebe una demanda competencial y por tanto le favorece en su pleito con el Poder Judicial. Segundo, un grupo de matones atacó violentamente a los estudiantes que protestaban en la Universidad Mayor de San Marcos por las irregularidades en las elecciones en dicha casa de estudios. Tercera, el congresista Elías Varas de Juntos por el Perú presentó una denuncia constitucional contra el ministro del Interior Juan José Santibáñez. Cuarta, el premier Gustavo Adriancén defendió al ministro de Economía José Arista atribuyéndole logros que en realidad son del BCR. Y quinta, Israel anunció ayer la muerte en Gaza de Yahya Sinwar, el cerebro del atentado terrorista del 7 de octubre del año pasado, y quien venía ejerciendo como líder de Hamas. Ok, ahora sí vamos con el análisis de las noticias. Aquí la primera, el Congreso aprobó ayer en segunda votación y por tanto de forma definitiva el proyecto de ley que regula, entre otras cosas, la cantidad de votos que se necesitan para aprobar una demanda competencial en el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué es importante esto? Algunos de ustedes se preguntarán, pues les explico. Una demanda competencial es cuando una institución del Estado demanda a otra diciendo que se está entrometiendo en sus funciones. ¿Ha pasado esto recientemente? Pues sí, el Congreso ha aprobado cosas de legalidad bastante dudosa y estas han sido frenadas por el Poder Judicial. Por ejemplo, cuando el Congreso quiso destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia sin respetar el debido proceso de los involucrados. Cuando esto ha pasado, el Congreso ha dicho que el Poder Judicial se está entrometiendo en sus funciones, cuando algunos dirían que simplemente está cumpliendo su rol de controlar constitucionalmente el poder del Congreso cuando éste comete abusos. Pues bien, el Congreso tiene un proceso competencial abierto justamente contra el Poder Judicial por el tema de la Junta Nacional de Justicia. Hasta ayer, lo que necesitaba el Congreso para obtener un fallo favorable en ese proceso era que se registraran 5 votos de los 7 en total que hay en el Tribunal Constitucional en favor de su posición, pero aparentemente no tenía asegurado esto. Por ello han cambiado las reglas procedimentales para que ahora se requieran solo 4 y no 5 votos para aprobar una demanda competencial. Es decir, en pleno juicio han cambiado las reglas de juego para favorecer su posición. Digamos que no sorprende de un Congreso que ha venido aprobando una serie de normas directamente pensadas en favorecer los intereses de algunos de sus integrantes, como la ley que acorta los plazos de prescripción de los delitos o la ley que hace más difícil que una organización criminal sea procesada como tal. Esta ley a la que me refiero hoy ha sido aprobada pues, con el objeto de que se resuelva rápidamente en favor del Congreso este lío con el Poder Judicial sobre la Junta Nacional de Justicia, porque además la ley establece que no se pueden presentar medidas cautelares en acciones de amparo contra el Congreso. Es, como les digo, parte de un conjunto de medidas que ya ha aprobado el legislativo en los últimos años pensadas en liberarlo de controles constitucionales de otros poderes o instituciones del Estado. El Congreso dice que está siendo una víctima y se está defendiendo, pero del otro lado lo que se ve es que más bien está abusando y concentrando poder. Segunda noticia, ayer se produjo una batalla campal en la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que dejó a varios estudiantes heridos, lo que hemos visto en imágenes que se viralizaron en las redes sociales. ¿Qué está pasando en la Universidad Decana de América? Pues el trasfondo de todo es un proceso de elección de autoridades universitarias respecto del cual ha habido muchos cuestionamientos por falta de transparencia y por decisiones que de manera autoritaria han excluido a candidatos que aparentemente no eran del agrado el actual poder en la universidad, que es la rectora Geri Ramón. Los estudiantes sanmarquinos han salido a protestar para que haya elecciones limpias y cuando se manifestaban ayer en el campus entró un grupo de matones a golpear a los que protestaban. Todo esto sin que la policía interviniese, sino hasta muy tarde, porque por ley universitaria los policías no pueden entrar a un campus universitario salvo que tengan autorización judicial o el propio rector o rectora les haya dado esa autorización.
La rectora Ramos, entrevistada en Canal N como a las 9 de la noche, dijo insólitamente que no estaba al tanto de lo que estaba pasando en la universidad desde las 3 de la tarde, ¿no? Había tenido 6 horas para enterarse, pero que había estado entrevistando no se sabe a quién, y que no tuvo tiempo de involucrarse en el tema. Esto, por supuesto, es bien sospechoso. Los estudiantes que protestaron piensan que los matones que los golpearon fueron contratados por el entorno de Gerí. Incluso algunos tenían casacas que usa el personal de la universidad, según ha reportado el periodista Yona Castro. Quienes se expresaron públicamente criticando lo que estaba ocurriendo fueron los decanos de las facultades de Ciencias Sociales y de Letras, Cristóbal Aljovín y Gonzalo Espino, respectivamente, rechazando, abro comillas, la intervención violenta de matones presuntamente enviados por la rectoría, cierro comillas. Yo sé que algunas personas pueden pensar que quienes protestan son siempre personas con un determinado perfil ideológico o que, entre comillas, son revoltosos o cosas por el estilo, pero hay que hacer siempre un esfuerzo de entender qué está detrás de una protesta para juzgar si es algo con lo que podemos solidarizarnos o no. En este caso, los estudiantes de San Marcos están reclamando elecciones limpias en su universidad, que es un pedido completamente democrático. Las autoridades están tratando de apañar, aparentemente, ese proceso para mantenerse en el poder. Y eso es algo que está mal que ocurra, sea pues en un país o en una universidad. Muestra cómo el autoritarismo está presente pues en diversos espacios de nuestra sociedad, cosa que tenemos que corregir. Y con el agravante en este caso de que si en efecto se puede comprobar que los matones que golpearon ayer a los estudiantes fueron contratados por las autoridades de la universidad, como sugieren los decanos de Ciencias Sociales y de Letras, pues habrían cometido esas autoridades un delito tan grave que debería ser no solo sancionado duramente, sino que esas personas deberían ser expulsadas por completo de volver a poner un pie en alguna universidad. Tercera noticia, el congresista Elías Varas, de la bancada de Juntos por el Perú, Voces por el Pueblo, presentó una denuncia constitucional contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, quien, a su entender, abro comillas, no está para el nivel del cargo y de la investidura que se le ha dado, cierro comillas. Al dirigirse a los medios, el congresista Varas indicó que, pese a que el Ministerio del Interior es la institución encargada de velar por la seguridad ciudadana, lo que ocurre es que, en sus palabras, venimos sumando día a día crímenes de sicariato y extorsiones. De acuerdo con Varas, Santibáñez ha infringido de manera expresa y dolosa los artículos 1, 2, 22, 39, 44, 119 120 y 129 de la Constitución al no cumplir con las funciones como ministro que se le han encargado. Claramente, digamos, está citando un montón de artículos que no necesariamente todos vienen al caso, ¿no? Por ejemplo, el artículo el artículo 1 de la Constitución hace referencia a la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Pero más allá de que esté mezclando un montón de cosas aquí, claramente quiere evidenciar el congresista Varas que no está cumpliendo su función el ministro del Interior. Con todo, al anunciar a la prensa la denuncia, el congresista hizo un llamado a los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que, en sus palabras, no blinden al ministro, señalando de manera expresa a los congresistas de las bancadas de Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, ya que, según dijo, más allá de los apetitos por la concentración del poder, está en juego la vida de los ciudadanos y la libertad para poder trabajar. Más allá de que la denuncia contra Santibáñez prospere o no, lo que sí es cierto es que cada vez son más y más diversas las voces que se elevan para criticar su deficiente desempeño al mando del Ministerio del Interior. Cuarta noticia. Un día antes de que se cayera en el Congreso la moción de censura contra el ministro de Economía, José Arista, de lo que les informé ayer, el primer ministro Gustavo Adriancén había salido a defenderlo, pero al hacerlo mostró que no sabe bien qué responsabilidades tiene el Ministerio de Economía y Finanzas y cómo se distinguen estas de las responsabilidades que tiene el Banco Central de Reserva. Y eso es algo que vale la pena comentar. Adriancén destacó, por ejemplo, que tenemos la moneda más sólida de la región, la inflación controlada y un alto nivel de reservas internacionales, lo cual por supuesto es importantísimo, pero todas estas funciones recaen en el BCR, que es autónomo del gobierno, es decir, son logros que no se le pueden atribuir al ministro Arista o al gobierno de Dina Boluarte. Es por supuesto importantísimo que tengamos estas condiciones, pero eso hay que agradecérselo al BCR, no al MEF ni al gobierno. Otras cosas que dijo Adriancén y que sí tienen que ver con la política pública del gobierno es que el índice de productividad está a niveles nunca antes vistos, esto es lo que dijo, y que la economía avanzará este año un 4%. Dos afirmaciones que son, por decirlo menos, bastante dudosas. No parece haber pues sustento real para ninguna de ellas.
Es entendible que el primer ministro quiera defender a uno de los integrantes de su gabinete, pero sería más saludable para el país que más bien se le exigiera a Arista que cumpla con su función y deje de manejar la política fiscal, es decir, los recursos de todos los peruanos, de manera imprudente. Ya les he comentado en podcasts anteriores sobre lo absurdo que resulta en estos momentos, por ejemplo, plantear una compra multimillonaria de aviones de guerra y un nuevo avión presidencial, por no mencionarles el tema de Petroperú, que también lo he criticado en diversas oportunidades. Pero cuando se critican estas compras militares, siempre salen personas cercanas a las Fuerzas Armadas a decir que este cuestionamiento equivale a una traición a la patria. Eso es francamente absurdo, déjeme decir. Se entendería si el Perú tuviese pues una situación geopolítica que alertase de un conflicto militar inminente, pero claramente no es el caso. Por un lado. Y por otro, hay que considerar que hay oportunidades en las que un país tiene más holgura que otras para hacer este tipo de renovaciones de flota militar. En un momento en el que ya tenemos un déficit fiscal preocupante y que el MEF está incumpliendo lo que el propio MEF se ha fijado como objetivo, pues no es razonable hacer una compra como esta, que se haga después en todo caso cuando se haya estabilizado la situación de las cuentas fiscales. He visto por ahí a un economista decir que se haga esa compra, pero cuando ya se haya solucionado el problema de la anemia y la desnutrición crónica infantil en el país. Si me preguntan a mí, pues yo coincido. A mí no me gusta usar a la ligera el término traición a la patria, pero si hay algo que se asemeja a eso mucho más que no comprar aviones de guerra, pues es que un Estado no resuelve el problema de la anemia, por ejemplo, que condena a los niños y niñas de este país a no poder desarrollarse cognitivamente de forma plena. Si al primer Adrián Sen le preocupa la productividad, como dice, pues entonces tendría que estar explicándonos cómo va a resolver el problema de la anemia en el Perú. Quinta noticia, Israel anunció ayer haber matado al líder de Hamas, Yahya Sinwar, que fue el cerebro del atentado de 7 de octubre del año pasado. La muerte de Sinwar se habría producido durante un ataque israelí en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. La ofensiva además habría dejado sin vida a otros 2 militantes de la organización terrorista. Sinwar era el objetivo número 1 de Israel en Gaza, ya que este era el líder máximo de Hamas y además, como les decía, había sido la mente maestra del atentado terrorista del 7 de octubre del 2023, que mató a más de 1.200 israelíes y en el que más de 250 fueron secuestrados, algunos de los cuales siguen secuestrados. Tras ese atentado, Israel empezó una ofensiva militar en Gaza que ha causado la muerte de más de 40.000 personas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu señaló que la muerte de Sinwar le abre la posibilidad a ponerle fin al eje del mal, así fue como se expresó, a la liberación y también a la liberación de los 100 rehenes israelíes que todavía están en manos de Hamas. Cabe mencionar que esta es la segunda vez en el año que Israel ultima al líder de Hamas. El 31 de julio pasado, el ejército israelí asesinó al predecesor de Sinwar, el entonces líder del buró político del grupo terrorista Ismail Haniyeh. Sin embargo, esta vez es diferente para Israel, ya que Sinwar, como les digo, es el cerebro detrás del atentado del 7 de octubre. Tras conocer de la muerte de este líder terrorista, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que era un buen día para el mundo y que este evento era una oportunidad para ponerle fin a la guerra y conseguir la liberación de los israelíes secuestrados. El gobierno de Israel, por su parte, no ha dado todavía señal de que esta muerte marque el fin de su ofensiva y siempre ha sostenido que no cesará en sus ataques a Gaza hasta alcanzar todos sus objetivos, que incluyen la destrucción militar y política de Hamas y el retorno de los rehenes secuestrados el 7 de octubre. Un comentario a título personal. Yo tengo muchos cuestionamientos a la evidente desproporción de la reacción israelí que ha llevado, por ejemplo, a la muerte de miles de niños en Gaza, y creo que el gobierno israelí está violando el derecho internacional y los principios democráticos en su accionar en Gaza y ahora en el Líbano. Pero claramente no estoy entre quienes pasan a romantizar a Hamas o Hezbollah como, entre comillas, luchadores por la libertad o algo por el estilo. Hamas es claramente, a mi juicio, un grupo terrorista. Lo que hicieron el 7 de octubre del año pasado fue atroz, pero más allá de ese suceso, estoy profundamente en contra de sus ideas políticas y no tiene, desde mi óptica, autoridad moral alguna. Ni siquiera es un grupo que tenga ninguna pretensión de ser democrático, sino todo lo contrario. No digo esto para exculpar lo que ya les he comentado que considero acciones cuestionables, claramente violatorias del derecho internacional por el Estado israelí contra personas inocentes, cosa que, en mi opinión, no es una solución de largo plazo, sino que incuba un problema más grande más adelante. Pero justamente por la complejidad de un conflicto como este, uno debe renunciar a esta lógica binaria donde tiene que haber un lado completamente bueno y tiene que haber un lado completamente malo. En mi escala personal,
de todos los actores involucrados en este conflicto, el más cuestionable por lejos es Hamás. Y específicamente en lo que respecta a Yahya Sinwar, era completamente válido y ajustado a derecho internacional que las Fuerzas Armadas israelíes tuviesen como objetivo principal ultimarlo, como en su momento hizo Estados Unidos con Osama Bin Laden. Lo que siempre me ha preocupado de este conflicto, y comento no siendo experto del tema, pero como cualquier persona que está preocupada por lo que ocurre, es que se den los incentivos correctos para que el conflicto acabe. Y lo que parece ocurrir, lamentablemente, es que los actores tienen incentivos para seguir alargando el conflicto por conveniencias políticas internas también. Y lo que necesitamos aquí es detener de una vez por todas la muerte de inocentes y liberar a las personas que están secuestradas también, por supuesto. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Bone Group. Que estén todos bien. Ya nos escuchamos el lunes. Así que nada, buen fin de semana.